¿Qué tal? ¿Cómo les va? Antes de empezar, quería recordarles que si quieren recibir notificaciones, tienen que apretar en la campanita, se abre un menú y apretar dentro del menú todas las notificaciones. Bien, muchas veces nosotros hablamos de, por ejemplo, tuve una inspiración, ¿no? Una corazonada, también decimos aquí en Argentina. Esto de inspirar, ustedes se dan cuenta, proviene de la fisiología humana, de la respiración, y por eso muchas veces se le atribuye al Espíritu Santo el don de inspirar, ¿no? Inspirar, recuerden que espíritu, ruaj, viento, ¿no? La inspiración que puede ser artística, por ejemplo, ¿no? Literaria, poética, musical, o puede ser también una inspiración de iniciar, no sé, una empresa, una obra, de dedicarse a una actividad. Esto de la inspiración tiene algo de misterioso, ¿verdad? Porque no es algo que nosotros nos pongamos a pensar, a razonar, no es el término de una conclusión lógica, sino es como un rayo que aparece repentinamente en el horizonte y que nos ilumina el horizonte y después desaparece, pero esa luz es suficiente como para guiarnos ya en el futuro camino, ¿no? De modo que es la inspiración, es, ya digo, repentina o puede ser también, ¿por qué no?, el término de un proceso de discernimiento, pero que es un discernimiento que viene acompañado, en el caso de lo que estamos hablando, ¿no?, en la teología, de la obra del Espíritu Santo, ¿sí?, que como un músico mueve o toca las cuerdas más íntimas de nuestro corazón. Así, por ejemplo, en la Sagrada Escritura encontramos muchas veces que el principio de una obra importante, ¿no?, es una inspiración. Si, por ejemplo, Dios inspiró a Abraham a salir de su país, ¿no?, de Ur de los Caldeos, para iniciar un nuevo pueblo, una nueva realidad, ¿no? Dios inspiró a Noé a construir, por ejemplo, el arca, ¿no? También inspiró a los profetas, etcétera. Y bueno, y después en el Nuevo Testamento muchas veces encontramos también, por ejemplo, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Él le inspiró, no es que lo arrastró el Espíritu a Jesús en forma como violenta, como una coacción, sino que le inspiró a Jesús, ve al desierto, ¿no? Eso significa fue llevado. Así, por ejemplo, yo conozco muchas personas que iniciaron una tal o cual obra por una inspiración y solamente siguiendo esa inspiración. Por ejemplo, una vez conocí a un empresario que fundó una red de medios católicos que él me confesó así como confidencia, no confesión sacramental, sino charlando, conversando, de que él sintió la inspiración de tener que iniciar una obra y en esa época él no tenía ni los medios, ni los conocimientos, ni los recursos necesarios. Pero bueno, ¿por qué Dios lo eligió a él y no a otra persona quizá más capacitada, ¿no? Una vez le preguntaron a San Francisco de Asís, ¿por qué Dios te eligió a ti? Y él respondió, bueno, porque no encontró otro peor, como diciendo, me eligió porque para que en mí resalte, ¿no?, resplandezca su poder y no la virtud humana. Me parece que esto es importante, saber que Dios no elige, en fin, a los más capaces ni a los más virtuosos. Lo vemos en el caso de los apóstoles, que eran personas muy medianas en general, ¿no?, por no decir mediocres, pero fortalecidas por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Y por dónde empiezo? El Espíritu Santo, recuerden aquello de Juan, sopla donde quiere, sobre quien quiere, es libre, es Señor de su propio obrar, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, solamente escuchamos, sentimos su manifestación, su inspiración. Ahora bien, la inspiración puede ser falsa o auténtica. Por eso es importante que entre la inspiración y la decisión haya un discernimiento personal, o bien consultar a alguna persona que conozca un poco más de estas cosas, ¿no? Sí, porque las buenas personas también se confunden y creen que están realizando un proyecto o una obra de Dios o están siguiendo una voz de Dios, y no es así.
a una vez es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Están sirviendo al enemigo. Por ejemplo, en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, Jesús dice una frase muy impresionante. El que los mate a ustedes, les dice Jesús a sus discípulos, pensará estar rindiendo un servicio a Dios. Impresionante. De hecho, San Pablo, como ustedes recuerdan, perseguía a la iglesia y creyendo que mediante esa persecución estaba realizando precisamente un servicio a Dios. Claro, y se sentía inspirado, en fin, y bueno, también los terroristas se sienten inspirados por Alá, y aquellos y estos de acá, de allá, ¿no? También cristianos se sienten inspirados por Dios. Entonces, falta obviamente mucha sobriedad y mucho discernimiento, Bien. Por otro lado, tenemos que recordar que el Espíritu no puede nunca dejar de soplar. Lo que pasa es que sopla donde quiere. Por eso, algunas veces nos sentimos desanimados porque las iglesias se vacían, cada vez menos gente va a la Santa Misa, las buenas costumbres se pierden, la fe como que ya no interesa, hay una indiferencia generalizada hacia la religión, cada vez hay menos sacerdotes. Bueno, entonces tenemos que recordar que el Espíritu Santo no puede dejar de soplar, Él sopla, pero no sopla donde nosotros queremos, sino donde Él quiere. En fin, el fruto del Espíritu Santo es el orden, la fortaleza, pero el fruto principal es el amor, ¿no? El amor. Ustedes recuerdan aquello que dice San Juan en una de sus cartas, ¿no? Dios es amor. Amor en griego se dice agape. Theos agape estin. Dios es amor. Esto lo dice él en la conclusión de un versículo, o de dos versículos mejor dicho, que trata acerca del amor y es muy interesante. Me voy a permitir detenerme un poco en el texto original, porque San Juan repite la palabra amor, la raíz amor, al menos 6 veces, ¿no? Que yo he contado. Vamos a contarlas. Amados, primera vez. Amémonos unos a otros, segunda vez. Porque el amor es de Dios, tercera vez. Cualquiera que ama, cuarta vez, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, quinto, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Fíjense, ¿no? Y la primera expresión, así, la primera exclamación, agapetoi, ¿no? Agapetoi, amados. Ya Juan habla del amor, no que es Dios, ni del amor como obligación moral del cristiano, sino como exclamación que hace que él se refiera a sus hijos como amados, ¿no? Muy lindo esto. Él habla del amor, pero con amor, no solamente del amor. Eso es lo que quería decir, ¿no? Él habla con amor acerca del amor, porque uno puede hablar con amor y aburrir, ¿verdad? Porque no siente amor. Es decir, no solamente él enseña acerca del amor, sino que sus destinatarios son sus amados. Y eso es importante, me parece a mí, que el amor no sea solamente el objeto de reflexión o de predicación por parte del predicador, sino el estado subjetivo del predicador. El estado subjetivo del predicador que hace que con honestidad, desde el corazón, se dirija a los demás diciéndole amados. Entonces, el amor mutuo procede de Dios. El que ama, dice, nace de Dios, conoce a Dios, porque Dios es amor. O Theos agape estin. Bellísimo, bellísimo. Ahora bien, el problema no es un problema, sino que es una cuestión, digamos, ¿no? Es que en griego el término amor se decía más que agape, eros, ¿no? En realidad los griegos, como lo desarrolla abundantemente y en forma genial, ¿no? Aristóteles en su Ética, el amor puede ser agape, eros o filía, ¿sí? Acerca de esto, hace muchos años, aquí en el canal hicimos un curso de esto, ¿no? Sobre los significados del amor en griego, ¿no? Entonces, ¿Dios qué tipo de amor es? Bueno, agape, ¿no? Es decir, ¿qué significa agape, eros y filía, ¿no? Porque para nosotros el término eros está relacionado con el amor sexual. Lo erótico, ¿no? Lo erótico es una atracción sensual, sexual,
también, ¿no? Que sentimos o que ejerce sobre nosotros una persona físicamente atractiva, ¿no? Por eso el arte erótico, ¿no? O las películas eróticas y qué sé yo, ¿sí? Describen un juego de atracción, enamoramiento, seducción, duda, rechazo, unión, satisfacción, placer y distanciamiento. Digamos que el Eros tiene como un movimiento ascendente y descendente, ¿no? Que termina en el distanciamiento, ¿no? La atracción termina en la indiferencia. Bien, entonces nosotros tenemos esta idea del Eros, que no es la idea del griego, o de todos los griegos por lo menos, porque para los griegos Eros significaba algo más amplio, como una energía universal, una forma primaria de la vida, deseo universal de la naturaleza que se siente atraída por aquello que le conviene, lo que Santo Tomás llama concupiscencia, es decir, que puede ser una atracción tan sencilla como una buena comida caliente en invierno, ¿no? O un té caliente en invierno, o un estado de salud bueno, o la belleza estética, o la verdad filosófica, o una obra de arte, un concierto, una pintura, una conversación con amigos. Todo eso es objeto de Eros. O sea, Eros, repito, es el deseo de un bien conveniente y atractivo, ¿no? Conveniente y atractivo. Porque la conveniencia obra a través de la atracción, ¿verdad? Nosotros nos sentimos atraídos por aquello que nos conviene. Por eso el Eros obra de esa forma, como fuerza atractiva. Por ejemplo, recuerdo yo siendo adolescente, habré tenido 12 años, 12, 13 años, sentí casi repentinamente el poder atractivo de la naturaleza, que antes para mí no me resultaba interesante, me interesaban los juegos, otras cosas. Sentí la atracción de la belleza estética de los bosques, la montaña, los ríos, el sol, ¿no? Es decir, fue como un descubrimiento. O sea, cosas que antes pasaban indiferentes, a los cuales no le prestaba atención, ahora me enamoraba, ¿no? Creo que todos ustedes habrán sentido algo parecido, ¿no? Cuando de repente sucede algo, ¿no? Por ejemplo, con la música. Siendo muy pequeño, la música, en fin, no me interesaba. De repente, en fin, uno empieza a vivir de la música, ¿no? En fin, a pensar, a estudiarla, a vivirla. Como que la vida pasa a través, en aquella época, del rock sinfónico, ¿no? No sé, Deep Purple, no sé, Genesis, Led Zeppelin, todas esas grandes bandas musicales, ¿no? O del rock nacional, en fin, y después surge otra atracción de otras cosas, ¿no? La atracción también de la adolescencia, hacia la atracción sexual, empezamos a percibir la belleza, el atractivo de las mujeres, en el caso de los varones, ¿no? En cuanto a mujeres, no amiguitas, sino algo más. Y esa belleza de las cosas produce en nosotros atracción. De la misma forma, dice San Basilio, hablando de Dios, se hace una pregunta: ¿por qué amo a Dios? Y se responde él con otra pregunta: ¿por qué amo el agua fresca? ¿Por qué amo el calor del sol? ¿Por qué amo la pureza del aire? Y responde: porque son buenos para mí. Por la misma razón yo amo a Dios, dice San Basilio. O sea, más allá de que el agua, el aire sean infinitamente inferiores a Dios, obviamente, el mecanismo es el mismo, a saber, el Eros. Es decir, el Eros, dice Platón, es hijo de pobreza. Él tiene un mito, ¿no? Una alegoría. Es decir, que el Eros es como el intermediario entre las diversas necesidades del hombre y los objetos capaces de satisfacerlas. Yo tengo necesidad de agua y siento sed. Esa sed es el Eros que me permite, me impulsa a buscar el agua que después hace que todo mi cuerpo funcione, ¿no? Que yo siga vivo. Si no sintiéramos sed, no tomaríamos agua. Si no sintiéramos hambre, no comeríamos, ¿verdad? De modo que el hambre está al servicio de la nutrición, ¿no? Ahora bien, en el hombre hay muchas necesidades. El hombre es más que una gran panza, sino que tiene necesidades más elevadas, como la necesidad de belleza, de amor, de pertenencia,
de autoestima, de sentido, de conocimiento, de Dios, ¿no? Ustedes recordarán aquella famosa pirámide llamada pirámide de Maslow, que es la gráfica de la teoría de los niveles de las necesidades, que dice Maslow, ¿no? Que divide en 5 niveles, o sea, básicas o fisiológicas, ¿no? La necesidad de comer, por ejemplo, de seguridad, de un trabajo estable, ¿no? De un seguro social, etcétera, de pertenencia, de afiliación, ¿no? Por eso la familia, el club, el barrio, la patria, en fin, la cultura, también es una necesidad, ¿no? El arraigo de autoestima o de reconocimiento más profundo, más complejo, y de autorrealización. Bien, la pregunta es, ¿no? Siguiendo el pensamiento de Platón, Platón dice que el Eros es hijo de la pobreza, pero la pregunta es, ¿tener mayores necesidades es señal de pobreza o de riqueza o de grandeza? En realidad, el Eros en este sentido es hijo de grandeza, porque cuanto más cosas necesitamos, es porque más grandes somos y a su vez más pobres, más indigentes, más miserables, ¿no? Esta es la condición paradójica del hombre que Pascal la describe con la imagen del rey destronado. El hombre, dice Pascal, es un rey destronado. ¿Qué significa esto? Que ahora comparte la vida de los mendigos de su reino, porque está destronado, pero habiendo gustado y sabiendo que sabe gustar y que puede gustar de cosas más sutiles, del lujo, de la fama, del poder, etc., sufre más que un mendigo que nació huérfano y se crió en la calle. Entonces esto de rey destronado, ¿no? Esta condición del hombre que tiene más necesidades y que son más difíciles de satisfacer. Bien, entonces el amor, ¿no? El amor, el eros, dicen los griegos, es el secreto íntimo, el lazo íntimo que vincula todas las cosas de la naturaleza. El eros es la primera propiedad de la naturaleza, porque nosotros creemos erróneamente y nos han metido en la cabeza erróneamente que la ley de la naturaleza es la ley del más fuerte, la ley de la selva, y no es así. Es verdad que la ley del más fuerte es una ley, es verdadera, pero no es la ley, es una ley secundaria. La primera ley de la naturaleza es la solidaridad, la afinidad, la armonía, la fraternidad, la comunión de todas las cosas en lo que llamamos el universo. En una palabra, el eros. O sea, no todo es guerra, ni la guerra es lo principal, no todo es depredación, ¿no? Sino que por sobre la depredación o la guerra, cuando por ejemplo entramos en una naturaleza limpia y pura como un bosque, no sé, ¿no? O una selva, o en el océano, ¿qué sentimos? Sentimos como una armonía de todas las cosas, en la serenidad, ¿no? Es decir, hay como un lazo cálido, invisible, que une el sol, el agua, el viento, ¿no? Todas estas cosas, estos sistemas, ecosistemas, ¿no? Que son en definitiva unas formas de amor, ¿no? De eros, filia y agape. Entonces el eros es aquello que me impulsa a buscar, a encontrar, a obtener lo que me atrae, el bien conveniente. Y en este sentido, lo que amo, lo amo para mí, ¿verdad? En cambio, el agape es amor de benevolencia. Quiere decir que no es que me siento atraído, sino que busco desinteresadamente el bien del otro. Aristóteles ya lo dice, amar, agape, es desearle el bien al otro. Así como la madre ama a sus hijos desinteresadamente, ella se sacrifica, ¿no? Ella renuncia a su propio bien, a su propio descanso, para darle del pecho a su bebé, y así toda la vida, ¿no? Ahora bien, el problema es el siguiente, es oponer artificialmente el eros y el agape, porque en el corazón del agape encontramos al eros. Hay eros, porque cuando yo realizo el bien del otro, como el bien del otro lo percibo como propio por el amor, entonces su felicidad es también la mía. O sea, la madre, cuando ve a su bebé satisfecho después de haber tomado la leche, ella también está satisfecha. O sea, no es que lo hace por pura obligación, sino que se siente feliz, ¿no? Es decir, aquello de que si vos sos feliz, yo soy feliz, ¿no? Si vos sos feliz, agape, yo soy feliz, eros. O sea, el agape es también placentero,
y produce satisfacción, quizá más que el eros, ¿no? Es decir, no hay oposición entre el agape y el eros, ¿no? Es decir, fíjense ustedes, por ejemplo, en la relación de los jóvenes, ¿no? De que se conocen, un varón y una mujer, ¿cómo se inicia generalmente esta relación? Bueno, con una atracción. La atracción física o quizá por el carácter, la simpatía, en fin, el humor, las cualidades de estas personas que me resulta atractiva. Después esa atracción se desarrolla en filía, amistad, ¿no? En mutuo conocimiento, en compartir momentos, sentirse feliz en la presencia del otro. La amistad se hace agape, pero siempre permanece al núcleo original erótico. Es decir, si de repente ella se enferma o él se enferma, después ella o él están ahí al pie del cañón, ¿no? Porque ya hay un amor desinteresado. El eros se convierte en agape, pero no deja de ser eros. Quiere decir que el agape es tan natural como el eros. El agape también es natural. Esto es importante, ¿no? Porque hay una teología, no me voy a detener, son temas más de detalle, ¿no? Hay una teología que piensa que el eros es natural y el agape es sobrenatural, y no es así. Por ejemplo, existe una creencia de que el pelicano, en situaciones de sequía y hambruna, se hiere el pecho para alimentar a sus crías con su propia sangre. Por eso quizá ustedes, si prestan atención, verán en algún sagrario, sobre todo los antiguos hechos de bronce, la imagen de un pelicano, ¿no? Santo Tomás lo llama al Señor Pío Pelicano, ¿no? O sea, la imagen del pelicano como que alimenta con su propia sangre a sus pichones. Esto no es un hecho científico, es una creencia, pero es una creencia que no nos sorprende, porque en la naturaleza, entre los animales, y quizá más allá también, encontramos conductas altruistas, desinteresadas, de benevolencia, de desprendimiento, ¿no? de amistad, de gratitud, ¿no? Es decir, lo vemos en las mascotas, por ejemplo. Por eso la Escritura le atribuye también a Dios eros. Dios no es solo agape, es también eros, ¿no? Por ejemplo, en los libros de los Proverbios, creo capítulo 8, se dice: mis delicias es estar con los hijos de los hombres, dice la sabiduría. Mis delicias. O sea que Dios se alegra, disfruta, siente placer, gozo, estando con nosotros. No solamente nuestro benefactor, frío benefactor. No recuerdo, a propósito, yo tendría unos 10 años, fui a misa, papá me llevó a misa, a la misa de un cura, que era un hombre, un intelectual creo, ¿no? Un profesor, y dijo lo siguiente, me acuerdo como el día de hoy, me quedé impresionado, ¿no? Pasaron ya muchos años, 50 años. Él dijo, el cura: aunque la Escritura enseña que Dios nos ama, en realidad no nos ama. Porque siendo la suma de todas las perfecciones en grado infinito, decía el cura, el único objeto digno de su amor es obviamente él mismo. Dios se ama a sí mismo, solamente. En todo caso es nuestro benefactor, ¿no? Entonces recuerdo que salimos de misa y papá me comentó algo acerca del sermón, como que él se quedó impresionado, como pensativo, ¿no? Porque el cura había dicho algo distinto, bastante racional, pero distinto de lo que dice la iglesia, ¿no? En fin, y de lo que uno siente en realidad, ¿no? Me quedó grabado, ¿no? Como el mal que hacen algunos sacerdotes, el mal irremediable por las tonterías que dicen, ¿no? Bien, entonces esto de la perfección divina está bien, es verdad, ¿no? Pero la perfección no consiste en ser autosuficiente, inmutable, infalible. Mi delicia consiste en estar con los hombres, dice. El traductor es solaces, dice alegría, placer, deleite, ¿no? Dios siente alegría y deleite. Lucas 15, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bueno, eso. El cielo es Dios. Entonces, la imagen que nos quiere transmitir la Escritura, adecuada obviamente a nuestra humanidad, no es la imagen de un Dios filántropo y frío que nos habla porque es bueno, pero no nos ama. Dios es bueno, pero no nos ama, sería. No, eso es erróneo, no es bíblico, ¿no? Ni siquiera es natural.
Dios es amor en todas las formas. Dios es eros, filía y agape. Estas tres formas de amor conviven en él y en toda la realidad creada por él. Bueno, voy terminando con una estrofa de Tagore que dice así: yo dormía y soñaba que la vida es alegría. Desperté y vi que la vida es servicio. Serví y vi que el servicio es alegría. Bien, aquí tenemos aquí la dialéctica, agape y eros en palabras de este gran poeta, ¿no? O sea, el eros es esta búsqueda en sueños de la alegría, la felicidad, el gozo, que es lo que todos nosotros deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Todos queremos ser felices, ¿verdad? Después, al despertar, el hombre descubre que la vida no es eros, sino agape, ¿sí? Servicio, entrega, sacrificio, ¿no? Entonces, porque claro, un eros sin agape nos hace egoístas, pero un agape sin eros nos hace fríos, distantes, ¿no? En fin, es una tentación también, sobre todo las personas religiosas, consagradas, ¿no? Pero no solamente. Caso de la esposa o madre de familia, ¿no? Que una vez recuerdo, esto lo trae Chesterton en una de sus obras, ¿no? Que ella era puro agape, ¿no? Entonces, ella era una mártir que vivía sacrificándose por su familia, no era feliz, pero que y culpaba a su familia de su propia infelicidad, ¿no? En fin, era puro agape. Y nosotros queremos que nuestras madres o que nuestros seres queridos sean también felices, porque si no, en fin, una vez un cura me dijo, ¿no? Un sacerdote sabio, viejo, pero quizá no tan sabio, dijo: no busques ser feliz en tu parroquia, ¿no? Cuando yo me ordené cura, porque la gente es solamente trabajo, servicio y dolor de cabeza. Es un error. Es un error, porque porque la gente, la comunidad también es eros, ¿no? También es eros. O sea, si no, nuestra vida consiste en trabajo, 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 cierro la parroquia, me sirvo un whisky, prendo la tele y es el momento de ser feliz. Cuando en realidad tiene que haber un amor mutuo entre el párroco, el sacerdote o quien sea, ¿no? El padre, la madre, el profesor, el maestro, en fin, y los discípulos, etc., ¿no? Me parece importante. Recuerdo una vez, y con esto ahora sí termino, yo estaba en San Petersburgo, era de noche, nevaba muchísimo, hacía muchísimo frío en la calle. Yo con un amigo conversando, no sé, esas noches filosóficas, encontramos en la calle un borracho tirado, ¿no? En fin, es habitual. Lo levantamos al pobre hombre, ¿no? Y lo llevamos hasta su casa, porque si no se iba a morir, se iba a quedar congelado, ¿no? Hay mucha gente que bueno, que cuando cae ahí, cae y chao. Al otro día amanece muerta, congelada. Bueno. Entonces nosotros lo levantamos a este hombre, un hombre grandote, éramos dos nosotros. Y aunque él estaba borracho, él sintió que yo lo ayudaba, pero que sentía desprecio por él, porque era lo que yo sentía en ese momento, desprecio. Entonces él me rechazó, o sea, se apoyó en mi amigo, el que estaba a la derecha, yo estaba a la izquierda. Dijo: no, vos no me ayudes, deja que me ayude él solo. Él no me permitió que lo ayudara. Me dio vergüenza en ese momento porque me di cuenta que él tenía razón, porque no era suficiente ayudarlo. Es decir, porque yo no sentía empatía hacia él, yo sentía siempre la obligación de levantarlo, pero estaba frío, ¿no? Y eso lo ofendía, ¿no? Es decir, algo así, supóngase, por ejemplo, un novio que le dice a su novia, ¿no? aunque sos fea, te doy un beso porque soy bueno. ¿Sí? No es así. Es decir, Jesús dice: ustedes no son mis siervos, sino mis amigos. Dice, acá utiliza Jesús el término filía, ¿no? Es decir, Jesús siente placer, deseo de estar con sus apóstoles, quizá no menos que los apóstoles de estar con él, ¿no? Entonces, evitar esto de la pura filantropía, saber que nosotros al dar recibimos, ¿no? Benedicto XVI, en la epístola esta que le escribió, la encíclica Dios es amor, dice: a menudo en el debate filosófico estas distinciones se han radicalizado hasta contraponerse. Lo típicamente cristiano, dice Benedicto XVI, sería el amor descendente, oblativo, el agape
el agape, ¿no? En cambio, la cultura no cristiana, sobre todo el eros, el amor ascendente, vehemente, posesivo. Bueno, en fin, no lo voy a leer todo, pero dice Benedicto en este texto largo, ¿no?, que no hay contradicción, que ambas realidades, el amor ascendente y descendente, se encuentran en Dios, en la naturaleza y también en el hombre. El hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor oblativo, descendente, dice. No puede dar únicamente y siempre, también debe recibir. Quien quiera dar amor debe a su vez recibirlo como don, etc. Deus Caritas es, una encíclica bellísima de Benedicto XVI acerca del amor. Bueno, con esto termino. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Que tengan un buen día.